construidos para la exposición de 1900 son actualmente museos. Commémorait l'alliance entre la France et la Russie. Ce fut le tsar Nicolas II qui posa la première pierre en 1896. Les statues recouvertes de feuilles d'or et les lampadaires sont typiques de l'art 1900. The Alexander III Bridge was built to commemorate friendship between France and Russia. Tsar Nicholas II laid the foundation stone in 1896. Gold leaf statues and streetlights are typical of the turn of the century. El puente más famoso de París, el puente Alejandro III, fue construido para simbolizar las buenas relaciones entre Francia y Rusia. Fue el joven zar Nicolás II quien puso la primera piedra en 1896. Las estatuas cubiertas con hojas de oro y las farolas son un ejemplo del arte de 1900. Provenant de la démolition de la prison de la Bastille. Il mène à gauche à la place de la Concorde, au centre de laquelle se dresse l'obélisque qui fut érigé à Luxor sous le règne de Ramsès II, cadeau de l'Égypte. Nos lleva hasta la Plaza de la Concordia, en cuyo centro se encuentra el monumento más antiguo de París, el obelisco de Luxor, erigido durante el reinado de Ramsés II. En esta plaza fue donde el rey Luis XVI y la reina María Antonieta fueron decapitados durante la Revolución Francesa. Los inválidos. Ah, están cambiando. ¿Y los inválidos dónde quedan? El monumento de la Légion d'honneur, que inspiró la arquitectura de la Casa Blanca de Washington, pero la Casa Blanca es 7 veces mayor. Sous la direction de Jean-Louis Barrault. Remise à neuf, elle abrite maintenant le musée d'Orsay, consacré à l'art du 19e siècle et en particulier à la peinture impressionniste. Still to the right, the former Orsay railway station. It was built in 1900 and remained in service until 1939. In 1973, it became a theater. Following complete renovations, it's now the Orsay Museum, dedicated to 19th century art, and especially impressionist paintings. A la derecha, la antigua estación de Orsay, construida en 1900. Fue una auténtica estación de ferrocarril hasta 1939, antes de ser transformada en teatro en 1973. Desde 1986, es el Museo de Arte del siglo XIX y del Impresionismo. Muy grande. Non è filmarlo, non è filmarlo. Pero que cuando ves raro que no hayan dicho nada del puente, porque todos los puentes los iban anunciando. Museum. Construction of this former royal residence started in the 13th century and was completed 600 years later. Louis XIV moved from the Louvre to set up court in Versailles in 1682. The palace became a museum in 1793. A la izquierda, el Museo del Louvre. Este antiguo palacio real fue comenzado en el siglo XIII y acabado 600 años más tarde bajo el reinado de Napoleón III. El rey Luis IX dejó el Louvre en 1682 para instalarse en Versalles y el palacio fue transformado en museo en 1793.
Aujourd'hui, avec ses 16 km de galeries, c'est le plus grand musée du monde. Si vous vouliez passer ne serait-ce qu'une seule minute devant chaque œuvre d'art, And if you wanted to spend 1 minute in front of each piece of art, it would take you 4 months to complete your visit. You can see the riverside facade, which is 700 meters long and stretches from the Flore Pavilion downstream to the Perrault Column upstream. Hoy día, con sus 16 kilómetros de galerías, es el museo más grande del mundo. Y si quisieran quedarse un minuto delante de cada obra de arte, necesitarían 4 meses para acabar su visita. La fachada se extiende a lo largo de 700 metros, desde el Palacio de Flore, río abajo, hasta la columna de Perrault, río arriba. devant vous, la passerelle 1868, where the French Academy is located. Delante, la Pasarela de las Artes. Conduce hacia la derecha al Instituto de Francia, fundado en 1668, donde tiene su sede la Academia Francesa. Nous approchons sur la gauche de la première île de notre croisière, l'île de la Cité, où s'installèrent les Parisiens il y a plus de 2000 ans. Ceux-ci appelèrent l'île Lutèce, ce qui signifie en celte « habitation au milieu de l'eau ». We are now approaching to the left, the first island of our cruise, Île de la Cité, Cité Island, where Parisians first lived more than 2,000 years ago. They called the island Lutèce, which means dwelling surrounded by water. Nos estamos acercando a la margen izquierda de la primera isla de nuestro crucero, la isla de la Cité, donde vivían los parisinos hace 2000 años. Se la llamó la isla Lutecia, que significa casas en el medio del agua. Et voici le plus vieux pont de... Sculpted on the bridge are caricatures of the king's ministers. Enfrente está el puente más antiguo de París, llamado el Pont Neuf, el Puente Nuevo. Fue acabado en 1604 bajo el reinado de Enrique IV. Las caras esculpidas a lo largo del puente representan caricaturas de los ministros del rey. Criminal investigation. Bordeamos a la izquierda el Quai des Orfèvres, donde se encuentran los tribunales de París. Devant vous, le pont Saint-Michel, construit sous le règne de Napoléon III. Il mène à droite au quartier latin. L'extension de ce quartier étudiant autour de l'université de la Sorbonne date du Moyen Âge. The Saint-Michel Bridge, built under the reign of Napoleon III, leads to the right to the Latin Quarter, Le Quartier Latin. This student district was established around the Sorbonne University during the Middle Ages. Enfrente, el puente Saint-Michel fue construido bajo el reinado de Napoleón III, que lleva a la derecha al barrio latino, Quartier Latin. La formación de este barrio estudiantil en las inmediaciones de la Universidad de la Sorbona data de la Edad Media. Was completed 2 centuries later. A la izquierda podemos ver las torres de la Catedral de Notre Dame. Fue construida según los planos diseñados por el obispo Maurice de Sully. Las obras comenzaron en 1163 y fueron acabadas 2 siglos más tarde. Major restorations were made during the 19th century by the French architect Viollet-le-Duc. La nave es tan amplia que puede contener hasta 6.000 personas. En el siglo XIX se realizaron importantes trabajos de restauración dirigidos por el arquitecto Viollet-le-Duc. Vous avez maintenant à gauche une très belle vue sur la façade sud et notamment sur la Grande Rosace, qui avec ses 12 mètres de diamètre est une des plus grandes en Europe. You have now to the left a wonderful view of the southern facade and especially of the large rose window, which with 12 meters in diameter is one of the largest in Europe. Disfruten ahora a la izquierda de una hermosa vista de la fachada sur,
y sobre todo del gran rosetón de 12 metros de diámetro, uno de los más grandes de Europa. Devant vous, le pont de la Tournelle, sculpté par Pavel Landowski au XXe siècle. Sur le pont à droite, la statue de Sainte-Geneviève, la patronne de Paris. Straight ahead, the Tournelle Bridge. On this bridge, to the right, you see the statue of Geneviève, the patron saint of Paris. Enfrente, el puente de la Tournelle. En el lado derecho del puente, la estatua de Santa Genoveva, la patrona de París. Et complètement à droite du pont, au sommet du bâtiment avec un drapeau, se trouve le célèbre restaurant La Tour d'Argent. To the right of the bridge, at the top of the building with the flag, you see the famous French restaurant, La Tour d'Argent. A la derecha del puente, en lo alto del edificio, con una bandera, se halla el famoso restaurante La Tour d'Argent. Consacré à la culture orientale. The modern building to the right is the Arab Institute. Built in 1987, it's a collaboration between France and 20 Arab countries. It's a museum and a library dedicated to Oriental culture. A la derecha, el edificio moderno que pueden ver es el Instituto del Mundo Árabe, inaugurado en 1987. En su construcción colaboraron con Francia 20 países árabes. Alberga un museo y una biblioteca de la cultura oriental. To the left, the Invalids Dome that houses the Army Museum. It is also the place where Napoleon I is buried. A la izquierda, la cúpula dorada de la iglesia de los Inválidos, donde se halla la tumba de Napoleón I y el museo de la Iglesia. Ah, ¿dónde está Eduardo? Il mesure 212 mètres de haut. The Invalids Dome is Montparnasse Tower. It's one of the...你可以照相吗？